Oigan, primero gracias por la respuesta inmediata. Hola Berta, hola Andrea, a esta conferencia de prensa que daremos el senador Armando Rospiter, el senador Zoe Robledo y su servidor. Tiene que ver con fijar una posición frente a lo que fue noticia desde la semana anterior y parece que frente a lo ratificado por el presidente del Senado en la mañana en una reunión que tuvieron con él. La decisión unilateral de el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción de llevar el dictamen de las leyes anticorrupción hasta el 8 de junio pone en riesgo el periodo extraordinario. El compromiso que los coordinadores asumimos la semana pasada, cuando anunciamos el periodo extraordinario del 13 al 17 de junio, era para que al día siguiente las comisiones de dictamen se reunieran para empezar a procesar con los documentos del PRI y del Verde como predictámenes, así lo dijimos nosotros, más los corchetes de nosotros, empezar a procesar los dictámenes. Pero llevarlo, suspender el trabajo legislativo, suspender 2 semanas y media, son 2 semanas y media, ¿verdad? Sí. Esta más la que sigue y más la mitad de la otra, ¿sí? Al 8 de junio, es decir, 3 días hábiles antes del 13 de junio, pone en riesgo la celebración del periodo extraordinario. Yo le he pedido al senador Emilio Gamboa que la Jucopu le envíe una carta a los presidentes de las comisiones de dictámenes de todos los temas que señalamos nosotros iban a ser materia del periodo extraordinario. ¿Cuáles? No solamente las leyes anticorrupción, ¿sí? Las 7 leyes anticorrupción, sino el tema de la cannabis, el tema de mando único, ¿sí? ¿Qué otro tema? Miscelánea penal, y si se agregaba el asunto de tortura y desaparición forzada. Entonces estamos extrañados. Esa petición yo se le hice al senador Emilio Gamboa el viernes, se la ratifiqué ayer. Más tarde voy a volver a tener comunicación para ello, porque no es un asunto de cuando quiera el senador Escudero llevar a cabo las sesiones de dictamen. De verdad, no es un cálculo político electoral. No puede él tener la referencia de cuando el PRI participa en los procesos electorales y después pensar en el desahogo de los trabajos legislativos de un tema tan importante como es el tema de las leyes de combate a la corrupción. Así es que no, de verdad, no provoquemos una situación nuevamente de incomodidad legislativa, de arrinconamiento legislativo, para que el 8 de junio estemos otra vez acomodando las cosas y pensando que no va a haber dictámenes para el 13. Para el 13. Ahora, la otra es que parece que también anunció el presidente del Senado que mañana no se resolverá nada sobre llamar a extraordinario el día del 13 al 17. ¿Por qué no? Porque ya hay fecha. ¿Por qué no? Bueno, ya hay fecha, pero no hay un acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política, por la Comisión Permanente. Votaciones. Sí, ya que sea no, hay un anuncio político, pero lo que no hay es un acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, y entonces eso tendría que ser mañana, porque la próxima semana lo van a ver, cómo van a salir inclusive con que se suspende la Comisión Permanente por las elecciones. Lo van a ver. Entonces, ¿cuándo va a ser el acuerdo de la Comisión Permanente? El miércoles 8. Fíjense nada más. Entonces, no somos nosotros tapadera de nadie, no somos nosotros aplaudidores de nadie, y tenemos que hablar con esta claridad, porque la verdad esas decisiones no son parte de la Junta de Coordinación Política. O si no, que Emilio Gamboa nos diga
que ya fueron acuerdos que él tomó con el presidente del Senado y con el presidente de la Comisión de Dictamen, Pablo Escudero. Eso es lo que les queremos comunicar esta mañana. Armando, complementa por favor este tema. Y bueno, nosotros hemos insistido en que hay elementos suficientes para dictaminar y es preocupante que una declaración, una posición tan irresponsable como la del presidente de la Comisión Anticorrupción, nuble la posibilidad de que estemos sentados ahorita para tener acercamientos sobre 30 temas en los cuales hemos venido insistiendo, en los cuales estar sentados y poderlos discutir, no la vía epistolar que le ha gustado al presidente de la comisión, donde pide documentos y contesta documentos y a final de cuentas sus contestaciones son totalmente insuficientes y raquíticas. Pues esa condición tendríamos la posibilidad de solucionarla en estos días, en estas semanas, que hoy, repito, de manera poco seria, se plantea hasta el 8 de junio. Es renunciar, y obviamente por eso se comenta que se pone en riesgo la concreción de un periodo extraordinario, renunciar a que el debate nos lleve a tener dictámenes en tiempo, en forma, y acuerdos que le den viabilidad a votaciones en un tema tan trascendente. Rosoy, ¿quieres mencionar algo? Nada más comentar que es nuevamente una insensibilidad terrible ante el malestar de la sociedad, ante la exigencia que existe de poner el tema del combate a la corrupción en el centro de toda la acción pública, irse nuevamente por el pragmatismo, por la conveniencia partidista del resultado de 12 elecciones, que por más importantes que sean, no pueden estar siendo las que determinen el momento en el que se va a discutir anticorrupción, porque hay una clara correlación, si quieren, no de causalidad, pero sí de relación entre las fechas que han estado planteando y la fecha de la elección, no solamente del extraordinario, ahora también de la dictaminación. ¿Por qué ofrecerle a los ciudadanos, ante este grave problema que tienen identificados entre corrupción e impunidad, prisas legislativas, todo a las carreritas, todo al final para que terminemos sesionando de noche, como es ya prácticamente habitual? Entonces, pues sí, hay una preocupación fundada, digna, de no permitir que esto se vaya en blanco como si fuera un proceso que se está llevando de manera regular. Tiene muchas irregularidades este proceso, esta es una más de ellas. Imagínense un escenario. Les voy a poner en perspectiva un escenario. Hasta el 8 de junio, la Comisión Permanente resuelve convocar o no al extraordinario que anunciamos, se llevaría a cabo del 13 al 17 de junio. 8 de junio. Después del 5 de junio, donde puede haber un resultado de arrebato, de confrontación en Veracruz, en Tamaulipas, ¿verdad? En Durango, en Oaxaca, no, en Puebla, no, ¿sí? Y entonces un arrebato, y donde uno de los grupos parlamentarios PAN o PRD, PAN o PRI, se nieguen a contribuir a que haya un extraordinario hasta que no haya claridad en los resultados electorales. Véanlo. Por eso era importante que se convocara mañana al periodo extraordinario y se estableciera ya la fecha, y se estableciera ya la fecha del 13 al 17. Mañana. Porque la otra semana nos van a salir con la jalada de que no haya comisión permanente por temas de cierres de campaña y de elecciones. Eso es un escenario, que puede estar perfectamente calculado para el manejo político electoral de los trabajos del Congreso. Entonces eso es gravísimo, es grave, y nosotros no vamos a hacer que nos quedemos callados, o que piensen que no entendemos. De verdad es insultante que se comporten así, que lleven las cosas del Congreso para un manejo político electoral y de negociación de intereses. Llamo yo no solamente al presidente Escudero, llamo yo al presidente Fernando Yunes, llamo yo al presidente de la Comisión Dictaminadora, Alejandro Encinas,
para que asuman su posición también de presidentes. Ellos no son copresidentes de Pablo Escudero, son presidentes de comisiones de dictamen para que resuelvan este asunto. Yo me dirigiré por escrito a Emilio Gamboa, al presidente de la Junta de Coordinación Política, para hacerle ver todas esta situación y todo este escenario de complicación, para que la Junta de Coordinación asuma una posición al respecto. Entonces, el argumento del senador Escudero es que la mayoría de los integrantes de las comisiones andan en campaña y que no los encuentran, que no vendrían, que mejor ya que después de eso están tranquilos. Ese es uno. Ay, pobrecitos. ¿Pero es cierto esto? Pues claro que no es cierto. A ver, no son candidatos para empezar. no ha habido ningún comunicado oficial. Me parece que es una salida muy limitada y muy poco seria cuando él no ha hecho un comunicado oficial por escrito a los integrantes de la comisión. Yo soy integrante de la Comisión Anticorrupción. Yo no he tenido ninguna señal, y sobre todo ninguna señal formal de parte del presidente Escudero. Me parece que esa es una salida fácil. Y si esa es la salida, pues entonces que deje de ser presidente, porque entonces su liderazgo le evita convocar a senadores y a senadoras para que hagan el trabajo primordial que deben de realizar. La chamba de un senador y una senadora no es andar en la grilla, no es andar en el proceso electoral, es frente a un tema que ya tiene un acuerdo previo hacia el 13 de junio, es dictaminar el tema anticorrupción. Y por otro lado, el senador Gil hoy dijo que prácticamente hay un acuerdo en el dictamen, que seguramente lo están viendo a nivel de mesas directivas o no sé. No. Y que entonces ya nada más sería de que llegaran y en un día a aprobar rápido ya todo. Yo digo, la verdad, se han dicho muchas cosas que no son ciertas. ¿Recuerdan cuando dijeron que el ser servidor público, cómo podía llevar a los primos en cuarto grado, obligar a hacer una declaración patrimonial? Eso nunca fue cierto, pues. Nunca fue parte de los contenidos de la ley 3 de 3, tanto la de los ciudadanos como la del PAN y del PRD, pero se dijo y se repitió. ¿No está discusión ya? Nunca ha estado a discusión, nunca existió. Esa obligación del servidor público, ¿El cuarto grado? no, era para los temas de conflicto de intereses, para aquellos casos en que el servidor público asigna recursos, puede otorgar servicios, ese tipo de casos sí. No, hay un impedimento para que alguien ligado en el cuarto grado de parentesco sea beneficiado con esas cosas. Pero una declaración patrimonial por esa razón nunca existió, pero se dijo, se repitió. Incluso dijo Bueno, por eso, ¿ya me explico? Y nunca fue parte de los contenidos y después ya se sacó, se discutió con racionalidad. Es decir, hoy tenemos lo que ustedes... ¿Cuál es el dictamen, senador? Entonces, o sea, digamos, nosotros... en materia esa de declaración patrimonial, ¿cuál es el dictamen que ya supuestamente está consensado entre todos los partidos? Sí, porque dicen que hay 4 escenarios. Por eso, déjame te contesto. Hay dos posiciones. La del PAN y PRD, ¿sí?, en un documento, y ahora en un documento muy omiso, ¿verdad? Muy omiso, la que el PRI y el Verde asumen frente a la posición del PAN y del PRD. Ese nuevo documento tiene muchos elementos de nuestra posición original. Y por eso nosotros decimos que los asumimos como predictámenes, para no seguir retrasando el hecho de la construcción de un predictamen. Ese documento del del PRI y del Verde, con nuestras reservas y corchetes, es el predictamen. Que sea ese el predictamen, para no seguir deteniendo las cosas. Y nosotros estamos seguros que el PRI se va a sostener en su posición de reducir el tema de la máxima publicidad de las declaraciones, y que nosotros vamos a seguir sosteniendo que sea de acuerdo al texto original de la iniciativa ciudadana. Ahí va a quedar. ¿Y cómo se va a resolver? Con votos. Con votos. El que tenga mayoría en las comisiones conseguirá que sea parte del dictamen. El dictamen se va al pleno y ahí con votos de manera definitiva quedará cuál es el contenido final. Eso es. No esperen que haya un predictamen y un dictamen de unanimidad, que no lo va a haber. Pero por eso hay reglas del proceso legislativo. Nos hemos cansado de decirlo.
reglas del proceso legislativo para que no se detenga más esto. Pero ustedes vean lo político de no convocar mañana al periodo extraordinario. La otra semana no va a haber comisión permanente, la semana previa al 5 de junio, ¿sí? Si no quieren llevar a la comisión permanente del 8 el acuerdo para emitir la convocatoria, y van a ver cómo va a estar de enredado eso. ¿Por qué no desde mañana se convoca extraordinario? Desde mañana se convoca. Queda ya acordado que va a haber extraordinario del 13 al 17, ¿sí? ¿Y por qué no las comisiones de dictamen se reúnen para resolver en breve todos los dictámenes? No, pero como están los senadores de elecciones, están comprometidos en zonas de sus estados, no lo sé, no hay eso es inaceptable. Senador, ¿Está claro? No, pero, senador, perdón, el acuerdo político, en el que también esa conferencia que usted también estuvo ahí presente, tiene que llevarse ante la comisión permanente. Claro. Claro, el anuncio fue un acuerdo, pero hay una propuesta que la Jucopo de cada cámara tiene que hacer a la comisión permanente para que se apruebe por 2/3 a la comisión permanente y se convoca. O sea, ¿no será una estrategia del PRI y del PDM para que no haya periodo extraordinario? No, yo digo que pone en riesgo. Es lo que estamos diciendo ahorita, pone en riesgo por todas esas razones. Por todas esas razones pone en riesgo. Y tenemos que denunciarlo porque si no, ¿cuál es el papel que jugamos nosotros? Senador, entonces estamos engañando a los lectores, ya les dijimos que iba a haber, entonces no es cierto, es un engaño a los lectores. En riesgo. Yo no quiero asumir esa posición general de ellos también, porque yo espero una reacción. No, a ver, del 13 al 17 fue un acuerdo que asumimos los coordinadores. Ahora hay que concretarlo en un acuerdo que apruebe la comisión permanente. Yo observo muchos escenarios de riesgo si es que no se convoca inmediatamente al periodo extraordinario que debe ser mañana y si no se reúnen las comisiones de O dictamen. sea, Por los no hay imponderables ahorita que fue. todavía extraordinario. No hay, todavía no A se ver, aprueba. es que entonces Todavía no se vota. es que entonces no entendemos. ¿Sí? Lo que hicimos fue un anuncio. Exacto. Lo que falta es el acuerdo de la comisión. Todo, ¿se lo saben sí o no? Ah, ya. Oiga, senador, se supone que hay una ley que se tiene que votar en el 18 de junio. Si no se llevara a cabo ese extraordinario, ¿qué pasaría? Es un periodo, es otro plazo constitucional. Sí, exacto. Es otro plazo constitucional que se vence el 18 de junio para poner en marcha todo el proceso opositor, adversarial, acusatorio, ¿sí? Oral. Entonces tiene un conjunto de leyes que se ponen en vigor en esa fecha, que son la Ley de Ejecución de Penas, que es el nuevo sistema penitenciario, la Ley de Justicia Penal para Adolescentes, que son los delitos que cometen las personas de 12 a 18 años, ¿sí? Que es la ley para resolver de manera alternativa los conflictos, que es hoy con el sistema oral, recuerdan que todo se vuelve negociación. La primera etapa es una negociación para resolver todo, ¿sí? Entonces son mecanismos alternativos de solución. Y la tercera, que es la miscelánea penal, que la dimos a llamar, que son un conjunto de adecuaciones de las leyes previas que se aprobaron y que fueron observadas por todo el mundo, como que estas adecuaciones son necesarias para su buen funcionamiento. Pero entonces el extraordinario podría darse nada más para esa ley. Como ya lo ha hecho, Ya no las otras. presentar el punto de acuerdo para ¿Mañana? pedir el- Yo espero racionalidad política, ¿eh? O sea, espero que todavía Yo voy a ver, ¿cómo se llama? Al senador Gamboa, le voy a pedir un compromiso por escrito, que lo demos a conocer. Pero no le ha contestado hasta hoy todavía. Entonces, yo hablo con él todos los días y él me ha dicho que sí, que ya iba a enviar o que ya envió, no sé. Pero la verdad el anuncio por hoy del presidente nos dejó ya como que ya es, para nosotros primero era como un anuncio del Pablo Escudero, ¿no? Pero hoy ya fue el anuncio del presidente del Senado, como si fuera un acuerdo de los órganos del Senado. Y yo no soy de parte de ese acuerdo. Digo, para que se entienda el por qué es un riesgo y estamos haciendo este llamado. Tanto el presidente de la Comisión Anticorrupción planteó que habría reunión de la comisión para dictaminar hacia el 8, ¿no? Y después lo hace el presidente también. Pero si no se hace la convocatoria
para el periodo extraordinario, pues la perfecta justificación para que no haya extraordinario es no hay dictámenes. El miércoles 8. ¿Por qué? Pues porque no se ha reunido la comisión. ¿Sí? Y entonces ese mismo día, que es cuando se tendría que estar convocando como última fecha un periodo extraordinario, es el 8 antes del 13, pues simple y sencillamente, ¿saben qué? No se pudo. Entonces por eso es irresponsable la aclaración que hace el Por presidente. una maraña de escenarios políticos que va a haber después del 5 de junio. Escudero dijo que él va a citar el día 8 a las 11 de la mañana y que para las 11 de la noche ya estará todo terminado. Es que Escudero no ha leído las leyes. Seguramente no leyó los documentos que le Bueno, di. ojalá, ¿no? A mí me gustaría que eso ocurriera. ¿No será que haya otro escenario donde está fuera el PRD y que están ya negociando los dictámenes, tenerlos listos? Porque hoy el senador Gil dice que en el caso de anticorrupción, el único punto pendiente es lo de la declaración patrimonial, que hay 4 escenarios. Los alcances. Los 4 escenarios. Miren, yo recuerdo muchas declaraciones que dijeron, estamos a un artículo, ¿se acuerdan? 39.9. Y después estamos a un voto. ¿Se acuerdan cuando Sí. cannabis? Sí. ¿Dónde hay un voto? Decían, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todo eso? No, pues eso era parte del escenario político legislativo. O de presentar los No, digo, dictámenes mira, ya hechos. estamos muy avanzados, estamos muy cerca, pero no hemos concretado nada. Así de simple. Lo más fácil era convocar un extraordinario ya, del 13 al 17, mañana se convoca, del 13 al 17 para los siguientes temas, queda resuelto, se reúnen las comisiones, ¿me explico? Y dictaminan, si no de 11 a 11, pues en 2 días, en 3 días, en 4 días, ¿no? Los que fueran necesarios, pero no jugar al manejo político de las cosas legislativas. Van a ver, ahí está Tamaulipas peleándose entre PRI y PAN, ahí está Veracruz arrebatándose entre PRI y PAN, no sé si Oaxaca vaya a estar así, y ahí está, pero es que nosotros, aunque el PRD tenga una condición de conflicto electoral en Oaxaca, nosotros vamos a estar aquí, vamos a estar aquí para resolver los temas legislativos, más allá de que hubiera un conflicto electoral de una plaza importante para el PRD que es Oaxaca. Aquí vamos a estar. Pero yo no apunto a que, por ejemplo, se estén resolviendo cosas y digan, no hay ambiente para un extraordinario, no hay ambiente, van a decir, no hay que reconocer, no hay ambiente. Sí, y vámonos hasta julio. Por eso, por favor, regístrenlo y dennos una ya. Ya ayúdennos con una, aunque sea. Digan, la verdad, el PRD dice la verdad. Gallo, ayúdame, cabrón. Pero en su estación dicen que no. Tania, porfa, Esa es Isabela. porfa. Senador, el senador Gil Suárez dijo que de los 4 escenarios de declaración 3 de 3, el más cerrado es el del PRD porque es optativo. ¿Qué opina de eso? ¿Cómo? El más cerrado, ¿no? El de máxima. A ver, nada más. Aquí, Declaró hoy que la del PRD no tiene máxima publicidad. Dice que es un mentiroso. el PRD no lleva A ver, la del PRD, quizá él ya lo olvidó o simplemente no ha leído los documentos. Al final de cuentas se asumió que era la de los ciudadanos, que ojalá la haya leído también, y con adiciones, que en su momento incluso se le llegó a llamar la 3 de 3 Plus, porque fortalecían el tema de máxima publicidad. Esa es la única que nosotros hemos planteado y defendido, en la lógica de haber construido en ese momento un acuerdo también con el PAN. Entonces, que está equivocado, o está fuera de sintonía con lo que ha estado pasando hace semanas. Me parece que es otra vez volver el debate a un momento de generar confusión. Lo intentaron hacer con el asunto de las intervenciones de las comunicaciones, lo intentaron hacer con ese insulto de decir que habían que presentar 3 de 3 también los beneficiarios de programas sociales. Lo hicieron para espantar a los empresarios diciendo que se les iban a pedir 3 de 3 a los empresarios. O sea, el tema les preocupa, eso creo que está claro, ¿no? Pero buscan y siguen intentando minar la confianza de lo que nosotros hemos generado con
esta iniciativa ciudadana que es la que hemos estado apoyando. Ojalá la lean. A ver, yo creo que son muy sospechosas las declaraciones que hace hoy el presidente del Senado. No solamente son mentirosas afirmaciones que hace respecto a las leyes, sino que hasta donde yo recuerdo el senador Gil sigue siendo miembro de la bancada de Acción Nacional. Nosotros hemos tenido un acuerdo con el Partido Acción Nacional que es claro, puntual, transparente y estamos defendiendo una iniciativa común. Y en ese tema estamos defendiendo la iniciativa ciudadana. Entonces, el hecho de que el presidente acomode un poco en su declaración la fecha hasta el 8 de junio, el que diga que ya solamente falta un tema, pues cuando digo que es sospechosa, podría ser que el presidente quiera él, como ha hecho en otras ocasiones, pues hacer su propia negociación. Cosa que obviamente no vamos a permitir y estoy pues posiblemente él tenga sus diálogos con el gobierno que esté buscando y entonces tal vez es la información que les está dando. Entonces sí creo que es importante llamar la atención no solo de lo sospechosa que es la declaración, sino habrá que pedirle, oye, si es que hay ese tipo de acercamiento, que ni el PRD tiene identificado, ni tu bancada, que es el Partido Acción Nacional, porque nosotros mantenemos 30 corchetes, no sé de dónde saca que un artículo, un tema. ¿De qué habla? O sea, yo creo que es importante exhibir que hay mentiras en las declaraciones, es una declaración mentirosa la que hace, pero sobre todo es una posición sospechosa. Me huele más a una posición priista que a una posición de quien debiera estar representando a todo el Senado en su conjunto. ¿Y qué pasa si mañana la permanente sí convoca al extraordinario y Escudero? Se acabará el sospechosismo. Pero el Escudero nos convoca hasta el 8 de junio, entonces sí procedería, sí seguiría. Bueno, miren, siempre existe la posibilidad, y no la vamos a descartar, de que con el 30% de integrantes de la comisión se empiece ya a dictar. O sea, nosotros hemos sido cautos, hemos sido de verdad serenos, pero este anuncio, o sea, no nos los vamos a tragar por el riesgo que representa en un escenario tan complejo. Dime. Senador, pero en este caso ¿no llamaría también al PAN a sumarse a su petición a Gamboa para que sean juntos, como lo han venido haciendo? Sí, vamos a tener comunicación con el senador Fernando Yunes, con el senador Juan Carlos Romero Hicks, más tarde, pero ahorita que llegamos teníamos que reaccionar, ya no nos aguantábamos. Sí. Entonces, pero quien planteó la fecha del 8 de junio, donde tengo entendido, fue el mismo Yunes, porque pues él anda en campaña. Pues no sé, no quiero hablar por Fernando Yunes. No fue Escudero el que publicó. No quiero hablar, pero quien lo anunció fue Pablo Escudero. No sé. Eso no es trascendente. Pero no hay declaración de Yunes en ese sentido. Yunes ni está siquiera. Pero no hay declaración. La declaración fue de Escudero. Sí. ¿Qué otra cosa? Pregúntenos de otra cosa, por favor. No, sobre la iniciativa de la marihuana. Gil asegura que sí hay posibilidades todavía de que se apruebe en las dos acepciones, uso terapéutico y consumo personal. ¿Sí es así? Porque sabemos que... No, sí es así. Por eso, a petición del PAN, su dictaminación se dividió en dos partes. La que corresponde a uso terapéutico, científico y médico, ¿sí? Y la que corresponde al consumo personal y al gramaje de 28 gramos. Sí, pero el PAN no la va a avalar. Pero el PRD sí. Tenemos los votos para hacerlo. ¿Pero el PRI? El PRD, bueno, pues esperamos. Yo hablo del PRD, Si hay un dictamen para aprobar el consumo, el PRD votará a favor. Senador, ¿están de acuerdo con la denuncia que hicieron los chuchos ante la FEPADE de López Obrador? Pues yo no le veo sentido, La verdad yo no le veo sentido. Es solamente a pesar de haberla presentado Jesús Ortega, líder, dirigente de mi partido, yo no le veo sentido. Es para aparecer en noticias, yo no le vi sentido, o sea, no le encuentro una razón para rivalizar o querer rivalizar algo que no va a trascender. Lo digo con honestidad, con franqueza. ¿Sí? Porque Gil pide piso parejo para todos, porque ya va adelantado López Obrador. Bueno, esa es otra cosa, Esos son los escenarios de comunicación política que le permiten a los presidentes tener un sinnúmero de exposiciones
en el espectro radioeléctrico, ¿sí? Basabe parece que tenía 1 millón, Anaya como 5 millones, Andrés Manuel otros tantos millones, ¿sí me explico? Ese es el modelo de comunicación que tenemos y hasta que no se cambie, seguirá existiendo, no hay forma, ¿no? El piso parejo siempre hay que verlo en función de la ley, de la aplicación de la ley. Yo creo que debemos de ser cuidadosos para no hacer que el proceso 2018 pierda legitimidad, ¿sí? Que sea sobre todo un proceso que los poderes públicos que arroje sean legítimos y no se hagan cosas que hagan ver que se pierde esa legitimidad. Si se concreta el no llamar el que la permanente no llame mañana al extraordinario, ¿qué van a hacer? Mañana mismo habría... No vamos a tomar la tribuna, ¿eh? No, yo me refiero de qué trámite. Vamos a ver, vamos a ver qué pide el PAN. Es importante que actuemos junto con el PAN. Así es. Es importante. El PAN de Fernando Herrera. No, el PAN mayoritario, el PAN bueno. El pan de caja. El pan bueno. Hay un pan bueno. Senador, en el tema de marihuana, yo quisiera insistir si es un tema que también falla, sobre todo por la gente que se vería beneficiada al elevar el urge. Y hoy vemos que son los milenio que ya están las montas y producen y México se ha reservado. Bueno, a ver, yo creo que el tema de la cannabis no se ha comprendido, sus alcances no los tienen bien claros, no los tenemos bien claros muchos, o mucha gente no los tiene bien claros, pues, porque el tema de la producción de la marihuana para fines médicos va a existir, ¿sí? O sea, no es un asunto que quedó mucho, no hay producción de marihuana para fines lúdicos, esa parte sí está, porque el consumo de 28 gramos es un uso lúdico disfrazado. ¿Quién puede echarse 28 gramos de mota en cigarros que no sea lúdico, que no oiga rock alrededor de... ¿Sí? ¿Me explico? Y esa parte no está regulada, pero la parte de la producción de la marihuana para fines terapéuticos, médicos y científicos va a darse y va a hacer la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS como vaya otorgando los permisos correspondientes. Producción. ¿A campesinos? No veo otra forma de más que siembra. Pero tendría que especificarlo la ley, ¿no? O sea, esa es parte de lo que va a ocurrir, por eso los alcances, porque de la lectura, sí, tiene que quedar. De la lectura que se hace de la propia iniciativa no se desprende, No. Pero cuando la autoridad lo explica, ¿sí? Ya viene esa parte, porque no hay, si no sería la importación para usos terapéuticos, médicos y científicos. Cachetazo a caballo de Senador, porque lo que ha tenido el secretario de Salud dijo que él estaba listo para pedir los permisos de importación. ¿Nada más a eso? Yo no sé, yo platiqué con él y nos decía que sí habría permisos para la producción, pues que es la siembra de marihuana, de cannabis, para los fines legalizar lo que ya pasa por ejemplo, ¿no? Pero... para fines médicos, científicos o terapéuticos. Donde no se quiso meter es en Amapola. Bueno, es que eso, de verdad, no podemos resolver todavía esto para hablar del otro, que es una realidad también, sino aquí Armando nos puede descifrar bien de qué se trata. Es una realidad, pero imagínense los permisos para cultivo de amapola en un estado que no garantiza que esos cultivos sean cultivos para personas autorizadas, en la dimensión autorizada, se apoderarían del ejercicio de esos permisos o de esos cultivos autorizados las bandas criminales, ¿sí? Las bandas criminales. Es un asunto de estar dando pasos. Nosotros celebramos que se estén dando pasos, espero que no sean solo anuncios políticos que quieran hacer ver a un gobierno como un gobierno que está empezando a ser progresista. Sí es un cambio de paradigma todos estos anuncios,
el de las bodas gay que no le acomoda al gallo, o sea, ¿Por qué? No, pues, ¿cómo? no, pues es, Él es muy- Esas no son bodas, él es son progresista. uniones, o son relaciones. es de la vieja guardia. No son bodas. De la Oiga, vieja senador, pero Sí. Su posición es muy machista. Sí, su eminencia. Su posición es muy machista. Muy de religioso. ¿Cómo? Gallo va a intentar el religioso. PRD meter esa parte de producción. Sí. No. Vamos a ver el alcance que se le va a dar en el dictamen. Nosotros estamos listos para aprobar el contenido de la ley de manera muy clara, pero cuando el señor Narro nos vino a ver, hablábamos de todos esos puntos. Eso es lo que les vino a decir. Sería de verdad inoperante, incompleta, que pues, estuviéramos hablando sí, de Pero pura además importación. ayudaría a resolver el grave problema delincuencial que hay en Guerrero, ¿no? Por ejemplo. Pues, Si eso, el cultivo es legal y además en un esquema donde el Estado lo regulara, pues creo que acabaría un poco las pugnas entre las bandas criminales, ¿no? Bueno, el problema en Guerrero tiene mucho más énfasis, la condición que se vive en su relación con Amapola. La goma de opio ha crecido del 2000 a la fecha de manera importante y hay estudios que correlacionan el incremento de hectáreas de producción de amapola con el incremento de consumo de opiáceos en los Estados Unidos. Hay datos que realmente son sorprendentes frente a una caída dramática del turismo en Guerrero que se ha vivido del 2012 a la fecha. Cuando uno revisa el Producto Interno Bruto del Estado, el Producto Interno Bruto ha crecido. Entonces, pues digamos, ahí hay una evidencia puntual de que la amapola se ha constituido en una de las principales fuentes de ingreso de la entidad. Es un problema mayúsculo. Nosotros hemos insistido que ahora que está instalado el debate de marihuana, que es un debate que tiene sus complejidades propias, no debiéramos de cancelar la discusión en materia de amapola, pero esto tiene que significar una amplia apertura para escuchar a productores, a gente que vive en las zonas serranas, no solo de Guerrero, sino de Sinaloa, de otras partes del Triángulo Dorado entre Sinaloa, Durango, Chihuahua, donde la producción de amapola y de goma de opio pues, se ha incrementado.